La endocrinología es una materia muy importante porque en el transcurso del desarrollo de ella, ustedes van a poder percibir que las hormonas regulan el control de todo el organismo de un ser humano. Pasaremos la primera diapositiva. La endocrinología, ¿qué significa? Las diferentes funciones del organismo dependen o están reguladas por dos sistemas importantísimos. Uno es el sistema nervioso central y otro es el sistema hormonal o endocrino. Tiene que haber una interrelación entre estos dos sistemas. De hecho, porque el hipotálamo se encuentra en el sistema nervioso central y el hipotálamo va a encargarse de liberar una serie de hormonas que a su vez van a actuar a nivel hipofisario y a su vez liberará otras hormonas para actuar en los diferentes órganos o sistemas del organismo. El sistema hormonal o endocrino incluye la liberación de estas determinadas hormonas y de las funciones que debe cumplir cada una de estas hormonas. Pasaremos. ¿Qué es la hormona? Una hormona no es nada más que una sustancia química que es secretada o producida para el torrente circulatorio y que va a tener la capacidad de actuar en una célula específica o un grupo de células para poder ejercer su función, el control sobre esta determinada glándula. ¿Por qué sale? Ya, pasaré. ¿Qué son las células diana? Llamadas también tejido diana. Estas son las que tienen los receptores específicos a las que se va a unir una determinada hormona. Por ejemplo, la hormona tiroidea. Una vez que se libera la hormona tiroidea, ¿dónde va a actuar? Van a actuar en muchos órganos. Estos órganos tienen receptores específicos para esta hormona. Por ejemplo, las hormonas de la glándula adrenal no pueden unirse a las hormonas o a la glándula tiroidea, sino a la glándula adrenal específicamente para que se produzca la acción. ¿Qué son los neurotransmisores? Y bueno, son células que están localizadas en el sistema hipotalámico, a nivel hipotalámico, y estos neurotransmisores van a tener injerencia o van a tener habilidades de poder determinar a que se libere una determinada hormona o factor liberador o factor inhibidor. Por ejemplo, si de repente en el hipotálamo se requiere la liberación inmediata de la hormona de crecimiento, inmediatamente todos los neurotransmisores van a contribuir a la liberación de este determinado o factor liberador de la hormona de crecimiento. Los neurotransmisores son sumamente importantes porque si de repente dejan de secretarse estos determinados neurotransmisores, no habrían funciones hipotalámicas también. Los neuromoduladores, el nombre ya dice, está modulando una función.
tienen la capacidad de modular o actuar en estos neurotransmisores para que se liberen. Por ejemplo, les pongo la dopamina. La dopamina puede ser una hormona cuando ésta se libera de la hipófisis, del hipotálamo, pero puede ser un neurotransmisor si se libera simplemente a nivel hipotalámico sin actuar en otros órganos del organismo. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas? La reproducción. Regulan la gametogénesis y obviamente tienen que ver con la diferenciación sexual. Y esto ya ocurre en las primeras semanas de la vida del nuevo ser que va a reproducirse. Ya inmediatamente va formando hormonas para su diferenciación sexual. Claro que en ello también tienen que ver los cromosomas. El crecimiento y desarrollo. Acá, importantísimo, la hormona de crecimiento, les he puesto este ejemplo de la hormona de crecimiento o GH, que va a intervenir y va a actuar actuar en todos los tejidos y órganos de este ser para que se produzca el desarrollo o el crecimiento de un individuo. Por ejemplo, si un niño tiene una menor concentración de hormona de crecimiento, no va a poder llevarse a cabo el crecimiento normal. Entonces, voy a estudiar a este pequeño y confirmar si no secreta una cantidad suficiente de GH o hormona de crecimiento, voy a tratar a este niño con hormona de crecimiento para lograr su desarrollo. O de repente, que un paciente tenga un tumor en la hipófisis, secretor de la hormona de crecimiento, ¿qué va a pasar? El paciente va a ser portador de esta enfermedad, que es la acromegalia, el crecimiento extremo. Pasaremos. El mantenimiento del medio interno. Y esto es muy importante, porque son estas hormonas que van a intervenir y regular y estabilizar los líquidos corporales y su contenido principalmente de electrolitos. Existen patologías que pueden dañar a la glándula adrenal, donde no se va a liberar la aldosterona, una hormona importante, y por lo tanto estos van a ser perdedores de líquido, no van a tener un volumen sanguíneo efectivo. Producción y utilización y almacenamiento de energía. ¿Qué significa? Que intervienen en la conversión de calorías en energía. Y acá actúa la insulina, porque sin la insulina no podemos generar energía en el organismo o alteraciones de la glucosa, donde si no hay glucosa en los tejidos celulares, no va a existir energía. La naturaleza química de las hormonas. Yo he simplificado esto para que no les sea complicado, y se clasifican en hormonas esteroideas. Estas hormonas esteroideas derivan del colesterol. Y en las próximas clases vamos a ver los pasos exactos para formar determinadas hormonas. Estas hormonas esteroideas son liposolubles. Por lo tanto, una vez que esta hormona ha sido liberada, no va a pasar directamente al torrente sanguíneo. Primeramente tendrá que pasar por la membrana celular y posteriormente
pasará al torrente sanguíneo, no como las hormonas hidrosolubles que lo hacen inmediatamente. Y obviamente tienen que transcurrir de la membrana celular al líquido intersticial y posteriormente a la sangre. La corteza suprarrenal tiene dos hormonas importantes. Una es la aldosterona, producida por la zona glomerulosa, que es la que va a actuar manteniendo el volumen sanguíneo efectivo. Otra es el cortisol, y el cortisol es una hormona que actúa en todo el metabolismo. De hecho, es incompatible la vida sin estas dos hormonas. Los ovarios producen estrógeno y progesterona, que va a caracterizar el desarrollo físico femenino y obviamente la reproducción. Los testículos liberan a la testosterona, que tiene múltiples funciones. Aquellos derivados del aminoácido tirosina. Y esto es importante, porque estas hormonas, los receptores para estas hormonas tiroideas, por ejemplo, están en el núcleo celular. Y es por eso que es tan frecuente que un niño que tiene o que tenga un síndrome de Down pueda tener además un hipotiroidismo congénito. Es muy frecuente justamente porque sus receptores están en el núcleo. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? La tiroxina o T4, la triodotironina o T3. Las hormonas de la médula adrenal. Y no se ve nada. Hace poco les No se ve nada. Chicos, tienen que prestar atención, estoy escuchando, están riendo. Si no aprenden estas bases, no van a poder interpretar hormonas. Las hormonas de la médula adrenal. Y hace un momento les dije que la adrenalina y la noradrenalina son neurotransmisores. Son neurotransmisores si se liberan simplemente a nivel hipotalámico. Pero una vez que la adrenalina y la noradrenalina se libere de la médula adrenal, ya son hormonas. ¿Y por qué voy a tocar este tema adelantándome un poco de importante? Porque muchas veces pacientes portadores de hipertensión arterial, catalogados como una hipertensión esencial, no responden al tratamiento convencional, con betabloqueantes, con IECA, SARA, no responden. Y si uno va adentrando y estudiando a estos pacientes, de repente acaban teniendo tumores adrenales que secretan adrenalina y noradrenalina, que van a ocasionar severos cuadros de hipertensión arterial. Basta, Andrea. ¿Cuál es la naturaleza química de las hormonas? La mayoría de las hormonas son proteínas o también denominados péptidos. Los péptidos son proteínas. Y están los grandes polipéptidos, como ser la TSH, la LH, la FSH, la ACTH, la GH y la prolactina. Tienen que ir familiarizándose con esta terminología. Péptidos, como la hormona oxitocina. Los polipéptidos, acá está la insulina,
el glucagón y la parato-hormona, o PTH. Estas hormonas peptídicas son hidrosolubles, lo que les permite realizar su función ingresando a la circulación en forma inmediata. Se va a unir a sus receptores y inmediatamente se produce la acción. ¿Cómo se sintetizan y almacenan y liberan estas hormonas? Estas hormonas proteicas se forman en el retículo endoplásmico. La proteína inicial, en general, no es la hormona final. Tiene que sufrir varios pasos de clivaje. Por ejemplo, la hormona preparatiroidea. En el retículo endoplásmico se formará la proparatiroidea, que va a ser transportada al aparato de Golgi, donde finalmente se va a formar la hormona biológicamente activa, que es la parato-hormona. Pero esta hormona no puede liberarse permanentemente, sino que tiene que estar almacenada en vesículas secretoras para que cuando exista un estímulo recién se libere. Por ejemplo, si un paciente está sufriendo un episodio de hipocalcemia, está tetanizado, con calambres, parestesias, uno ya supone que está con hipocalcemia y lo verificamos por el laboratorio, entonces inmediatamente se libera la paratormona para que exista una nivelación del calcio a nivel plasmático. ¿Cómo es la síntesis y almacenamiento y liberación? Las hormonas derivadas de la tirosina se forman por acciones enzimáticas, pero en el compartimiento citoplasmático, no en el retículo endoplasmático, donde estas células glandulares de la tiroides y de la médula suprarrenal finalmente van a formar las hormonas correspondientes. Las hormonas esteroideas se forman a partir del colesterol. Y les parecerá raro, pero es así. En las próximas clases vamos a ver cuadros que a partir del colesterol se formará el estrógeno, la progesterona, la testosterona, el cortisol, la aldosterona, en fin, un sinnúmero de hormonas. Ahora, la celeridad de la liberación de estas hormonas está dada por la magnitud de su síntesis. ¿Y qué quiere decir esto? Si de repente yo necesito que inmediatamente se libere el estrógeno, pero a una mayor concentración de lo que lo hace habitualmente, por ejemplo, durante la fase del ciclo menstrual, el estrógeno se va manteniendo en una concentración baja, pero llega el día 14 e inmediatamente tiene que haber una mayor síntesis de estrógeno, una mayor liberación, una mayor concentración y síntesis para que se produzca la ruptura de ese óvulo para que pueda liberar el folículo, ya sea para fecundar o no. Estas hormonas son liposolubles y no pasan directamente al torrente sanguíneo. El ser liposolubles hace que su acción se demore un poco porque tienen que pasar primero a la membrana celular, al líquido endoplásmico y recién al torrente
sanguínea. ¿Cuáles son las hormonas y sus glándulas? Tenemos las hormonas de la hipófisis anterior, o si ustedes quieren llamarla adenohipófisis, la hormona de crecimiento, GH. Induce el crecimiento de todas las células y tejidos del organismo. Si de repente un niño tiene un déficit de esta hormona, pues no va a completar su crecimiento, pero podemos tratarlo, y podemos tratarlo con hormona de crecimiento, o simplemente que un niño que tenga baja talla genéticamente establecida, yo puedo utilizar hormona de crecimiento para lograr una mejor talla. Pero, ¿qué pasa si existe alguna patología? Un adenoma de la hipófisis que libera hormona de crecimiento, y lo hace en cantidades extremas, y ese individuo ya ha completado su crecimiento o estando en la adolescencia, puede ocasionar un gigantismo, o cuando ya se han cerrado los cartílagos de crecimiento, la acromegalia, que es una patología terrible. Y tengo un muchacho que, bueno, se está poniendo acromegálico, pero ciertamente gigante, que recuerdo, y yo les comento esto porque esto me pasa en la consulta, que tuvimos que subirnos a la silla con la enfermera del Hospital Jaime Mendoza para poder medirlo al chico. El chico tenía 14 años y me dio unos 90. Estaba realmente estresado por su altura y acomplejado. Hicimos la resonancia magnética y vimos que este muchacho tenía un adenoma secretor del GH. Está ocasionando un gigantismo, pero si se cierran los cartílagos ya pasamos a esta patología que es la acromegalia. La adrenocorticotropina o ACTH, liberada por la hipófisis y actúa en las glándulas suprarrenales, determinando la secreción del cortisol y de los esteroides sexuales. Y como esteroides sexuales me refiero al estrógeno, la progesterona, en fin. La tirotrofina o TSH, igualmente producida a nivel de la hipófisis, que determina la producción de la T4, que es la tiroxina, y de la T3, la triodotironina, por parte de la glándula tiroides. ¿Qué pasa si un niño nace con agenesia de la glándula tiroidea? Por más TSH que la hipófisis vaya liberando, esa agenesia no produce hormonas tiroideas, pero para eso se realizan test al recién nacido para determinar si tiene una concentración normal o iniciar inmediatamente el tratamiento, lo que no sucedía antes en Bolivia, y es por eso que en las provincias ustedes pueden ver cretinos, verdaderos cretinismos, con retardo mental y déficit de crecimiento. La hormona folículo estimulante, o FSH, induce el crecimiento folicular, que durante todo el ciclo ese folículo va creciendo hasta el momento del pico ovulatorio, y promueve la espermatogénesis, la producción de espermatozoides. La hormona luteinizante, o LH, interviene en el pico ovulatorio. Esto con mayor detalle vamos a ver en los ejes. El estrógeno hizo su pico en el momento que tiene que
estallar el folículo, existe una gran liberación de la LH para que ese folículo estalle, ya sea para fecundar o para un próximo ciclo menstrual, e interviene en la producción de testosterona por parte del testículo. Y yo les comento, porque esto me ha ocurrido en la realidad. Entra una pareja al consultorio y el muchacho sabía que tenía síndrome de Klinefelter. Él sabía porque traía los estudios del cariotipo con bandeo, todo. Y era un Klinefelter clásico, ni siquiera un mosaicismo. Él no podía fecundar, pero la muchacha estaba embarazada. Yo tuve que decirle la verdad, que no podía fecundar. Y esto pasa. Existen muchos pacientes que tienen síndrome de Klinefelter, pero ¿cómo uno puede androgenizar a este paciente? Utilizando la testosterona mensual. Una ampolla mensual de testosterona viriliza al paciente, pero es un paciente infértil. Y igualmente pasa en el síndrome de Turner en la mujer. No tienen producción de LH ni de FSH. Tengo una muchacha que la primera vez que la vi era clásica, clásica. Le hicimos el cariotipo con bandeo, efectivamente tenía un síndrome de Turner esta chica, pero yo la trato a esta muchacha con estrógenos y progesterona. ¿Y por qué uno tiene que hacerle este tratamiento? Estos pacientes solo tienen una tirilla de útero, porque estas hormonas, conforme avancemos la materia, tienen que ver en la formación de los huesos. ¿Qué pasará si yo no la tratara a esta chica, que además tiene una coartación de aorta, típico de este síndrome? Ella no desarrollaría en sus caracteres sexuales secundarios y perdería mucha materia ósea y muy joven estaría con severa osteoporosis. La prolactina o PRL promueve el desarrollo mamario y la secreción de leche. Entonces, esta es una hormona muy importante y que con detalle la vamos a desarrollar. Las hormonas de la hipófisis posterior. Está la hormona antidiurética, o denominada también, como ustedes quieran, vasopresina. Esta hormona antidiurética controla la regulación del agua, porque la hormona antidiurética actúa en el túbulo colector reabsorbiendo agua. Y he puesto entre comillas osmolaridad, porque tiene mucho que ver con la osmolaridad plasmática. Si de repente, y esto me pasó con la esposa de un colega, que ingresó a Jaime Mendoza con una diuresis de 12 litros, que había cuantificado el esposo, que también era doctor, 12 litros. Inmediatamente hicimos la fórmula de la osmolaridad plasmática, solicité al laboratorio además la osmolaridad plasmática y urinaria, se confirmó que ella tenía una diabetes insípida que no segregaba hormona antidiurética. Iniciamos inmediatamente el tratamiento con la desmopresina inhalatoria. Esa es una patología que también la vamos a desarrollar. En la oxitocina no me voy a detener mucho en la explicación porque será revisada con detalle en la materia de ginecología, pero es la sustancia que determina la contracción uterina y las dismenorreas. La corteza suprarrenal, el cortisol.
La función del cortisol es sumamente importante. Sus funciones intervienen en el metabolismo de los hidratos de carbono, tiene una acción proteogénica y una acción lipogénica, va formando estas proteínas y lípidos. Es incompatible la vida sin cortisol, porque por otro lado, el cortisol es una hormona de contrarregulación. ¿Qué sucedería? Y este es un ejemplo. Si de repente yo les digo, ustedes tienen que dar un examen y les entrego el examen, no les avisé que iban a dar ese examen. Como es una hormona de contrarregulación, el estrés va a determinar una franca liberación del cortisol. La aldosterona, esta hormona, de ella depende el volumen sanguíneo efectivo. La aldosterona actúa en el túbulo distal del riñón reteniendo sodio, y al retener sodio arrastra agua, retiene líquido. Por lo tanto, sin cortisol y aldosterona es totalmente incompatible la vida. En general, en ciertas patologías que se afectan tanto el cortisol como la aldosterona, uno tiene que reponer el volumen sanguíneo inmediatamente antes de que exista un deceso del paciente. La glándula tiroides libera dos hormonas, la T3 o triodotironina y la T4 o tiroxina. Estas hormonas incrementan las reacciones químicas en todas las células. ¿Qué significa? Que de ellas dependen la función de muchas células. Va a actuar en todas las células y tejidos, incrementando la producción energética. Es lo que yo les comentaba al anterior grupo. De repente un niño nace atireótico o nació con hipotiroidismo congénito y no hacemos el tratamiento inmediatamente. ¿Qué sucede? Ese niño no va a crecer y va a ser un cretino. Y es el cretinismo que vemos en las provincias, por no haberse hecho el diagnóstico a tiempo de un hipotiroidismo congénito para comenzar el reemplazo hormonal. La calcitonina. Esta hormona es producida por las células parafoliculares de la tiroides. ¿Y qué acción importante tiene? Favorece el depósito de calcio en los huesos. Y muchas veces ingresaban a Jaime Mendoza, paciente, fractura de cadera, con intenso dolor, porque el hueso es ricamente inervado, por lo tanto, el dolor intenso. Entonces, yo de inicio prefiero utilizar la calcitonina a otros medicamentos que vamos a ver en el desarrollo de la materia. ¿Por qué? Porque va a formar hueso rápidamente y porque tiene acción antiálgica. Entonces, ese inicio con calcitonina comienza a formarse hueso, mejora la fractura y forma el callo óseo. Los islotes de Langerhans en el páncreas. Y bueno, hoy vamos a tener que ver muchísimo de esta patología. Los pacientes diabéticos, cada vez más en el mundo, es una patología a vivirla, liberan la insulina, los islotes de Langerhans, las células B, que van a regular el metabolismo de la glucosa
o sea, la entrada de la glucosa dentro de los tejidos para promover energía y tiene una acción proteogénica que forma una cantidad de aminoácidos y una acción lipogénica que promueve el acomodamiento de los lípidos en sus lugares de depósito. ¿Qué pasa si un paciente diabético tipo 1 que requiere de la insulina para vivir, no se coloca la insulina 2 días y está en cetoacidosis diabética? Y es una pena tener que derivar a una paciente joven a diálisis. Y pues me ha pasado en este tiempo. Una de mis niñas diabética tipo 1 del Hospital Jaime Mendoza, de 24 años, está dializando. E interné a otra paciente que estaba con unas lesiones de continuidad en miembros inferiores, pero esta chica también de 24 años pidió su alta solicitada de medicina interna en el Hospital Santa Bárbara y me llaman de urgencia los terapistas porque estaba en cetoacidosis, pero además estaba séptica y tuvieron que amputarle la pierna. Bueno, el terrible problema cuando esta chica despertó de la anestesia, tener que asumir esa situación. Eso es algo, una pequeña cosa que les muestro de la diabetes. El glucagón, así mismo como el cortisol es una hormona de contrarregulación, el glucagón es también una hormona de contrarregulación. Si de repente ustedes ingresan en una huelga de hambre y están 24 horas sin comer, no van a hacer hipoglucemia, no la van a hacer porque inmediatamente se liberan las hormonas de contrarregulación, entre estas el glucagón, que va a mantener los niveles de la glucemia dentro de parámetros normales. Pero ¿qué sucede en un paciente diabético? El paciente diabético tiene que tener sus horas de ingesta de alimentación, porque si el paciente diabético dejó de almorzar, ¿qué va a pasar en las siguientes horas? Va a ser hipoglucemia. ¿Por qué? Porque ya no tiene hormonas de contrarregulación. Entonces, es importante comprender su acción. Los ovarios liberan el estrógeno, que estimula el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos. Y vamos a ver con más detalle en su liberación y en su función. La progesterona actúa en el endometrio, determinando el engrosamiento del endometrio para cuando llegue el día 30 del ciclo menstrual, este endometrio se descame y se produzca la menstruación. O si ha habido embarazo, si fecunda esta mujer, el endometrio va a anidar a ese nuevo ser hasta el nacimiento. Los testículos producen testosterona y se abrevia de esta manera, que estimula el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios masculinos. Y vamos a ver patologías que determinan hipogonadismo. ¿Qué significa? Que estos pacientes no tienen concentraciones normales de testosterona. Están hipogonádicos, ya sea por un tumor hipofisario que ha impedido que se liberen las hormonas, o porque ese chico tiene un Klinefelter, que ya les he comentado. Entonces, ¿cómo tengo que tratar a este paciente?
tendré que darle el tratamiento sustitutivo de testosterona mensual para que él pueda tener su virilidad. La glándula paratiroides. La glándula paratiroides secreta la PTH y esta hormona es sumamente importante porque regula el metabolismo mineral óseo. ¿Qué sucede? Si un paciente ingresa con una hipocalcemia y efectivamente el calcio sérico está bajo, ¿qué va a pasar? Inmediatamente se va a liberar la PTH, la paratormona, para que actúe en el hueso, para que el hueso, que es el gran contenido de calcio, libere este calcio y se normalice el calcio sérico. Entonces, la PTH regula el metabolismo mineral óseo. Pero yo les pongo un ejemplo también, hablando de osteoporosis. Yo puedo tratar a mi paciente con PTH, pero la PTH en niveles fisiológicos normales es formadora de hueso, pero en niveles suprafisiológicas es destructora de hueso. Las patologías a las cuales se refiera las vamos a ver con detalle. La placenta libera la gonadotrofina coriónica humana, HCG, que favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y favorece la secreción de estrógeno y progesterona. La placenta, a su vez, produce estrógeno y progesterona y produce esta hormona importante denominada somatotrofina o lactógeno placentario, que va a favorecer el crecimiento de los tejidos fetales y va a contribuir además con el desarrollo mamario, para que se pueda, para que esta mujer pueda dar la lactancia a posterior. Acá termina este tema, chicos. Y vayan familiarizándose un poquitito con la denominación de las hormonas, porque cuando yo solicito un laboratorio, por ejemplo, quiero evaluar a una paciente tiroidea, yo voy a solicitar TSH, T4, T3. Entonces, si yo estoy estudiando la glándula adrenal, voy a solicitar cortisol y aldosterona, pero tienen que ir familiarizándose ya con estas hormonas.